feministas y sin las revolucionarias, incluso, bueno, muchas extremas como se podrá decir, no hubieran los cambios que tenemos, porque se requiere agallas levantarse contra un sistema. Y entonces hay mucho que agradecerle a las corrientes feministas. O el ejemplo que sin ponía... que de repente no comulguemos con todas sus ideas. O el ejemplo que sí ponía Alejandra, muy atinado, o Juana de Arco, cómo conquistó y al final sus derechos le siguieron siendo soslayados. Bueno, Jaime, yo quiero comentar un punto. Perdón, históricamente Juana de Arco, lo que sucedió con ella es que lucha... Es que no le querían dar el ascenso. En primer lugar no le querían dar el ascenso. Sí, pero Juana de Arco es la historia de los cruzados, es la guerra de las cruzadas. Sí, la otra era Olimpia de Gauche, que era Revolución Francesa. A lo que me refiero es el punto netamente cómo esta mujer transformó la historia y cómo luchó por su país y al final, ¿qué es Juana de Arco? La misma iglesia fue que la condena, Exacto. es la misma iglesia que 500 Exacto. años después la beatifica. Y yo quería referirme a eso, Milena, y perdón, Ima, que estabas hablando, pero dale. Lo que sucede es que también creo que en un ámbito democrático, donde debería de reinar la libertad de pensamiento y la diversidad y el respeto a las diversas perspectivas, creo que es importante que el ámbito religioso se quede en el ámbito de lo privado, porque eso depende de cada persona. Yo creo que si una persona quiere regirse por el Islam, pues está en su derecho. Si otra persona quiere regirse por la Biblia, está en su derecho. Pero creo que el error que se comete es que se traslada esa experiencia que es personal del ámbito religioso al ámbito de lo público. Y entonces es ahí donde hay diversos problemas, porque no se puede legislar en base a la Biblia, ni tampoco se puede legislar en base al Islam. Porque creo que es cierto que hay otras disciplinas que nos pueden ayudar para eso. La ciencia, la medicina, la biología, la antropología, la psicología, la filosofía. Y en ese sentido, pues creo que hay que ampliar los horizontes, ¿verdad? Y poder escuchar los diversos pensamientos. Y yo lo que quería comentar un poco es que, al final de cuentas, las diversidad de religiones que hay en el planeta y que ha habido a lo largo de la historia, que son también construcciones culturales, ideológicas, políticas, de acuerdo a la época y a los lugares, al final tienen a la base un elemento de fe y de amor, esperaría una, en este sentido, pero somos las personas las que hacemos interpretaciones equivocadas a nuestro favor. Y que somos las personas, y en particular grupos de poder, los que utilizan lo que usted mencionaba, doctor, la ideología occidental, católica o de determinado pensamiento, pero no porque seamos católicos, sino que porque hay un grupo de poder que le interesa decir que el Islam es negativo, que el budismo es negativo. Le interesa mencionar esto, pero acá, como tú mismo mencionabas, ¿cuántas Malala no hay? Cada hora en nuestro país, cada 3 horas, una persona más violada en nuestro país, cada 10 horas una mujer más asesinada, que ya no puede ir a estudiar, y no es un talibán musulmán, no es cierto. Entonces, no es un tema de religiones, pero sí es un tema cultural que tiene que ver, independientemente si es Occidente o si es Oriente, independientemente si vas a una mezquita o vas a una iglesia, si vas a un culto, independientemente o si eres ateo o agnóstico. El punto es que queremos siempre utilizar la ley, la religión, hasta la misma ciencia, la queremos utilizar para justificar la violencia, para justificar la descalificación, para justificar la desigualdad. No hay justificación alguna para la violencia, para la desigualdad, para la descalificación. No hay ningún texto que me diga hay que violar, no hay ningún texto, no es cierto. Lo usamos de esa manera, nos encubrimos de esa manera porque hay una conveniencia de determinados grupos que están ejerciendo un poder determinado. Mira ahí, y Alejandra, no sé quién mencionó la Declaración de Derechos Humanos que dice que todos somos iguales. En dignidad Pero y lo derechos. importante es no decir eso, eso lo dice la ley. En los exámenes los filósofos trataban a uno de decirle, ¿qué quiere decir eso que todos somos iguales ante la ley? Significa que somos desiguales fuera de la ley. Entonces tenemos que ser iguales en la ley y fuera de la ley. Es que somos diferentes. Y más importante, fuera de la ley, porque las leyes ni se cumplen. O las leyes uno no nota cómo están matizadas y mestificadas.
Fíjate tú, por ejemplo, una familia poderosa pide seguridad jurídica, que en el país haya seguridad jurídica, y va a fregar, pero justicia nunca piden. Nunca vas a oír tú un poderoso pidiendo justicia. Eso la piden los pobres, los que necesitan. Entonces, esas diferencias hay que trastocarlas, porque lo importante es la cultura, y en la educación no es la educación en sí, sino el contenido que lleve la educación. Entonces, nosotros aquí estamos acostumbrados a que yo me quedo asombrado como son los abogados. Es increíble el cerebro, Pues sí. increíble el cerebro que tienen para darle vuelta a todas las cosas, pero la cultura, y debe ser una cultura permanente, pero permanente, porque voy a citar una cosa, por decirlo así, religiosa. Por ejemplo, hace años, pocos años, todo el mundo se entusiasmó con la teología de la liberación. ¿Quién habla hoy de la teología de la liberación? Fue una construcción cultural. Solo Leonardo Boff. Nadie se acabó. No se podía acabar con la muerte de los jesuitas, porque era toda una doctrina y ya se terminó. Bueno, como entonces dijo, hay que tener cuidado que las construcciones feministas liberales, liberadas mejor dicho, con su propio razonamiento, lo entendamos los hombres, que es lo que pretenden, y que no se mueran, pues, que Mire, no se muera la liberación. No, Mire, y doctora, a mí además- me gustaría reaccionar, perdón. Es que justamente creo que de lo que se trata, más que de ser liberadas, es que sean liberadoras. Y yo creo que es un esfuerzo y nos importaría a todas y a todos, pues, porque creo que los hombres también se ven limitados en su experiencia, en sus prácticas de vida, precisamente por la violencia, por la discriminación y demás. Y ya Ignacio de Acuría decía que había que crear condiciones de posibilidad. Y había que asumir, cargar con la realidad y, digamos que, construir cada una, ¿verdad? Y cada uno lo que le corresponde para poder, digamos, contribuir para que realmente exista la posibilidad de vivir en Bueno. un espacio de igualdad. Entonces creo que ahí responsabilidad tenemos todas y todos. Antes que se vaya, Así tal es. vez, Winston Churchill dijo algo muy interesante: cada quien lucha por lo que le hace falta. 1, 2, Jesús dijo, he aquí yo doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. El Pero- que ama a su esposa es aquel pero que Jaime, se ama a sí Jaime, mismo, pero es el que se ama a sí mismo, dice. Es decir que yo no puedo pretender amar a alguien si yo no me amo a mí mismo, ni amo a ese ser que Dios ha puesto en mi camino. Por eso creo que es importante amar y respetar a las mujeres como tal. Pero es que mira, ese es un poema lo que acabas de decir. Y así deberíamos de vivir. Pero en la realidad no es así. No Y creas. yo te digo una no cosa, creas. ¿por O qué? sea que usted no ama a su esposa. no creas, por no creas, supuesto, no por creas. supuesto. No creas, te quiero decir algo, te quiero mis decir algo. hijos, No, algo no, maravilloso. Pero es que amar a ojo, los hijos es bien Es que fácil. te quiero amar decir al algo. prójimo, el reto. No. Es que es fácil amar a quien te ama, pero lo que yo te quiero decir es que sí lo podés aprender en la familia, pues. O sea, yo no tuve un papá, yo no crecí con un papá, no tengo esa figura paterna, pero créeme que mi esposa ha sido una ayuda idónea, y no solo eso, me ha ayudado, me está enseñando, incluso hasta cómo tratarla a veces. Yo no sé cómo hacerlo, porque carecí de muchos valores, pero eso lo puedes ir aprendiendo. Pero eso tiene que ver Pues si tú- con lo que pues si Ima es una- tocaba. si la vida es un aprendizaje constante. Constante. Valores. Si no tenés valores dentro de ti, no vas a poder respetar ni a un animal, pues. Bueno, me voy rápidamente a un corte. Estamos hablando del machismo versus el feminismo.